Buen día, vamos a continuar con las actividades del curso de fortalecimiento docente que se llamaba antes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora es del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional y en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos. Corresponde ahora platicar o bueno, hacer una presentación sobre la anatomía de mi PLE, que es el Personal Learning Environment, como el entorno personal de aprendizaje pues que cada quien tenemos, ¿no? Tiene que ver con autodidactismo, tiene que ver con las oportunidades, cómo las aprovecha cada quien, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo. Esta presentación, como pueden ver, pues está hecha en Prezi, ¿no? Las ideas surgen del libro de Entornos Personales de Aprendizaje de Linda Castañeda y Jordi Adel. En este libro los autores contextualizan el Personal Learning Environment en la actualidad fundamentado en el uso de medios, es decir, ellos hablan de este entorno de aprendizaje en términos actuales, ¿no? Cómo es hoy. Y tiene mucho que ver pues con la cuestión de medios, ¿no? Que el aprendizaje que tenemos ahora pues casi en general en términos académicos desde luego, ¿no? No en términos sociales, aunque también tiene mucho que ver con los medios. Mi aportación a este análisis, a esta discusión, pues es presentar cómo era antes y cómo es ahora. Eso no lo solicita la tarea, las instrucciones de la tarea, pero bueno, quise agregar algo eh, como comparación, ¿no? Se puede comparar las cosas como bueno y malo, como antes y después, como aquí en México y en Sonora y en otros países u otros estados, pero bueno, yo quise platicarlo como era antes, pues para ponerle un valor agregado a la presentación. Inicia, bueno, tiene tres puntos. Uno de ellos es cómo se accede a la información. El acceso a la información, les repito, pues, es del entorno personal de aprendizaje. ¿Cómo accedemos a la información? Es el primer punto que maneja el libro. Antes, el acceso a la información más bien era una cuestión oral, sobre todo en términos de profesores, ¿no? Clases orales, el dictado. Cuando platicamos con nuestros padres, aquí lo revisé yo pensándolo como esta idea de que las mejores historias son las que se quedan, las peores historias pues son las que se van. A veces no son las verdaderas, a veces las mejores historias no son las ciertas, a veces las peores historias pues no son las falsas. Y entonces es similar a lo que sucede con la evolución. Lo que logra sobrevivir pues es lo mejor y lo que se muere pues es lo peor, aunque en el caso de la información no necesariamente lo peor sea lo falso, pero tampoco es lo cierto, ¿no? Entonces creo yo que el acceso a la información oral tiene esa característica, ¿no? De que depende de cómo se cuenten las historias, de quién las cuente, de quiénes fueron los ganadores, etcétera, pues son las historias que van a sobrevivir. Otra forma de acceder a la información antes era por los únicos libros que llegaban a nuestra ciudad, lo cual tenía que ver con circunstancias, no tenía que ver tanto con la calidad de los contenidos de los libros, tenía que ver con circunstancias en términos de mercado, en términos de producción de libros, en términos de transporte, en términos de otras situaciones que difícilmente consideraban la calidad de la información que llegaba aquí. Y si no llegaba aquí, pues era difícil. Yo recuerdo que todavía hace unos pocos años andaba yo en el Barnes Nobles allá en el otro lado, en Estados Unidos, ¿no? Para que se oiga así más doctoral, fuera del país. Y pues buscando en las bibliotecas allá información a la que no teníamos acceso aquí o la que teníamos acceso aquí no era suficiente, no era completa, etcétera, ¿no? Eso era antes, cuando no había tecnologías de la información y la comunicación. El acceso a la información actual tiene que ver con esta cultura sin fronteras. Hay facilidad, una facilidad enorme de acceso a diversas fuentes regionales o mundiales. Nosotros podemos revisar en internet, no sé, X tema, cualquier tema, y nos van a salir ahí 300,000 sitios, ¿no? Que tienen esa información. Además, pues muchas personas también que han buscado esa información, pues ya han recopilado de otras situaciones y eso vamos a ver más adelante, la cuestión de las redes. Entonces, ahora creo yo que esto tiene que ver también con una cuestión ya cultural, no solamente en el sentido académico de buscar la información, sino también en el sentido de modificación de conductas, de tradiciones, etcétera, ¿no? Otras situaciones que van más allá de lo académico. El acceso a la información ya en términos personales, mi entorno personal de aprendizaje. Actualmente, pues yo busco en internet por curiosidad personal
Les puedo comentar, por ejemplo, algún día quise hacer un horno para hacer pan y en internet vienen ahí, no sé, 200 instrucciones para hacer hornos de ladrillo, de piedra, formas de cocer el pan en horno, las pizzas, etcétera. Era una curiosidad, bueno, y en general cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y también por necesidad laboral, de repente nos piden diseñar alguna asignatura o tenemos actividades que estamos viendo que no están funcionando con nuestros alumnos, entonces podemos, por necesidad laboral, bueno, buscar más información. Lo cual también pues va junto con pegado con la curiosidad personal, porque en términos de educación básica nadie nos obliga o exige o no hay una penalización, ¿no? Lo que no está penado pues está permitido, ¿no? Hay otra frase que dice lo que no está prohibido está permitido, pero igual lo que no está penado pues básicamente está permitido y si no nos actualizamos pues no hay problema, ¿no? Entonces la necesidad laboral actualmente tiene que ver con curiosidad en términos de educación básica y en términos de educación superior ahí sí está penado, entonces ahí sí tiene que ver ya con la necesidad laboral de estarnos actualizando, de buscar nueva información. Entonces esto es lo que corresponde a mi entorno de aprendizaje. En términos del número 2, ya les decía el anterior, pues era eh, por la cuestión esta de que maneja 3 puntos el libro, ¿no? El acceso a la información, el reflexionar haciendo y la red de aprendizaje que tenemos. En el número 2, reflexionar haciendo, hay una frase que me gusta mucho a mí, que es esta de don Jesús Reyes Heroles, el filósofo mexicano, bien pudo haber sido presidente de México, pero esa ya es otra historia. El saber sin hacer es la esterilidad. Hay gente que sabe mucho, estudia mucho, hace sus varios doctorados o quizá no solamente doctorados, sino leer y leer y leer miles de libros, pero hace nada. Y es algo pues estéril, ¿no? No estoy hablando bien ni mal de nadie, simplemente pues me parece estéril saber tantas cosas y hacer nada. En el caso contrario, el otro extremo es el hacer sin saber. El hacer sin saber pues es la barbarie, ¿no? La gente que hace cosas y no sabe. Imaginen a alguien que quiere hacer pues unos panecillos ahí de dulce y no sabe hacerlos, pues va a ser un cocinero. Pero creo yo que este segundo apartado, el hacer sin saber, buscando el saber, nos va a llevar a hacer mejor las cosas, ¿no? A una mejor calidad. Es decir, si no sabemos hacer pan, pero hacemos el intento y vamos aprendiendo de lo que estamos fallando, ¿no? Como ensayo y error, que seguramente así se inventó todo el pan en general también, ¿no? Seguramente hay fórmulas ya ahora, pero mucho del pan que se inventó fue así por ensayo y error. Creo yo que vamos a llegar al saber haciendo, ¿no? El saber haciendo, pues es el caso de las mezclas de concreto, es el caso de el trabajo de madera, es el caso de la misma programación de computadoras, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que de las dos opciones estas, la segunda es importante y tiene que ver con métodos de estudio como el método de ensayo y error, ¿no? El método de a ver cómo funciona si le quito 5 grados al brazo de robot, si le pongo 5 grados más, si le subo un voltio, etcétera. Entonces tiene que ver con estar practicando, ¿no? Las herramientas de antes eran libros, cuadernos, reglas, compás, diversa herramienta manual. Pues no teníamos computadoras, se usaba unas reglas de cálculo. Entonces les decía, se usaban unas reglas de cálculo así como estas, ¿no? Que pues servían, hacían las veces de calculadora. Esas eran las herramientas que se podían usar antes, ¿no? Pues más antes había otro tipo de herramientas, pero bueno, esta la tengo aquí a mano como un recuerdo de lo que se hacía antes. En la actualidad podemos revisar que también, bueno, la reflexión es haciendo, solamente que ahora pues los mecanismos de búsqueda pues son mucho más rápidos, ¿no? Antes y hoy creo yo que la metodología para la búsqueda de información era muy similar, solamente cambiando esto de la tecnología, ¿no? Pero la metodología creo yo sigue siendo la misma, generar una pregunta, más o menos una hipótesis de por dónde podemos empezar a buscar, etcétera. Creo yo, como les repito, la metodología es la misma, ¿no? Búsqueda para encontrar información. Eh, las actividades antes, pues era elaborar mapas conceptuales, esquemas, diagramas, etcétera, que eran manuales, que eran pues dibujados a mano. El que más, pues los dibujaba en su respirador, con tinta china, etcétera, ¿no? Las actividades hoy son las mismas de antes, agregando la facilidad que tenemos ahora de publicar videos como este mismo, de publicar en los blogs, hacer un tweet, estar en el Facebook poniendo
como preguntas y luego ya las personas nos apoyan con lo que queremos saber, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que la metodología sigue siendo más o menos la misma, con la diferencia de que las herramientas actuales pues son mucho más rápidas y como que dan la oportunidad de tener un conocimiento más construido socialmente, ¿no? No era solamente un autor antes, ahora se construye de muchas personas. Y el caso que más me gusta a mí mencionar es el Wikipedia, que el Wikipedia, pues bueno, es como menospreciado por muchos investigadores porque no tiene así como el sustento de un autor súper famoso, pero creo yo que finalmente pues tiene mucho de verdad porque lo construye la gente en general, ¿no? En términos ya personales, eh, mi entorno de aprendizaje, en lo posible, siempre he querido aplicar lo aprendido, desde un momento, desde hacer pan hasta el uso de nuevas propuestas psicopedagógicas, ¿no? Cada quien tiene una curiosidad o tiene una necesidad laboral y tiene que cubrirla con alguna idea, ya sea una idea que tiene desde hace muchos años o ya sea una idea nueva. En el caso mío yo trato de ir aplicando ideas nuevas, que algunas no funcionan como se espera solamente por el hecho de ser nuevas, ¿no? Es el caso de los paradigmas. También es un paradigma el querer siempre estar rompiendo paradigmas, ¿no? El querer siempre ser muy moderno también cae dentro de un paradigma de una forma de hacer las cosas. Eh, Me gusta el ejemplo en este caso de los que ya vamos entrando en edad, que ya tenemos nuestros años y luego queremos entrar o mantenernos en el paradigma de la moda moderna, ¿no? Los profes atendemos a una moda, quizá mucha gente no le guste, pero finalmente un profe se viste como profe. Y entonces ahí vemos nosotros a veces eh, pues algunas tragedias, ¿no? De profesores que se quieren vestir muy modernos, pero ya tienen sus años y de repente pues los muchachos pues es una de pues, estarse riendo de ellos, etcétera. Entonces no solamente porque sea nuevo va a ser bueno, hay cosas tradicionales que creo yo se deben de mantener, no hablando de tradicionalismo tal cual, hablando de cosas tradicionales. Los profes somos eminentemente reproductores de las tradiciones sociales. Entonces creo yo que hay que tener cuidado con solamente cambiar por cambiar. Hay que revisar si lo que vamos a quitar es peor de lo que vamos a poner o si lo que vamos a poner es mejor que lo que vamos a quitar. Y bueno, sirvan los ejemplos que yo les comentaba. Vamos al número 3, que es compartir en las redes personales de aprendizaje. eh, Ahí tiene que ver ya con antes, bueno, tenía que ver con el contexto donde estábamos nosotros insertados, donde nacimos, donde crecimos. Es muy difícil, como aquello que dice el poeta, hay aves que cruzan el pantano y no se ensucian. Creo yo que es algo sumamente complicado, pues que un ave cruce un pantano que está sucio y que no se ensucie. Entonces, alguien que crece en un contexto sucio, difícilmente va a salir limpio de ahí. Hablando en términos académicos, si el contexto es muy pobre académicamente, intelectualmente, es muy difícil que alguien se desarrolle. No estoy diciendo que sea imposible, simplemente que es difícil. Por el contrario, si alguien nace o vive en un contexto, en un entorno enriquecido, con muchos motivantes, con muchos incentivos, pues creo yo que va a salir incentivado de ese contexto. Sería difícil que no lo hiciera, aunque suele suceder también. Las herramientas de antes para los establecimientos de redes de aprendizaje, pues eran las reuniones en físico, las publicaciones en papel, todo tenía que ser así muy en corto, pues si queríamos aprender algo de fuera, teníamos que traer a alguien de fuera y pagarle el vuelo, etcétera, ¿no? Entonces, las herramientas de antes eran eso, ¿no? Todo así muy en físico, muy personal. Las herramientas actuales son las mismas que las anteriores, solamente que ahora le podemos agregar las reuniones virtuales, el Skype, el Webex, todas las publicaciones en línea como esta misma, que sirven pues como debates, como pueden abrir líneas de eh, investigación, de reflexión, no necesariamente los comentarios de esta publicación, sino que alguien se queda con esta idea y cuando va a su grupo, un profe, ¿no? Que va al grupo a platicar algo que aquí encontró, bueno, allá abre un debate y empieza pues la gente ya sea a cambiar de opinión o a fortalecer las opiniones que ya tenía. Eso es en cuanto a la red personal de aprendizaje. Eh, los mecanismos de antes, bueno, había un aprendizaje experiencial de taller, tipo taller o sobremesa, ¿no? Aquí a lo que me refiero es que
El aprendizaje experiencial era, por ejemplo, los aprendices que había antes en los talleres. Para uno aprender carpintería tendría que meterse a trabajar un taller, mm, lo cual le llevaba varios años y finalmente, pues si no, si decidía no ser carpintero, pues eran años que perdía, ¿no? Actualmente no sucede así. Actualmente pues es un poco más rápido. Pero bueno, antes así era y hace poco platicaba con mi padre acerca de, por ejemplo, a mí me gusta hacer pan y entonces me gustaría trabajar en el Costco en vacaciones un par de meses porque hacen un pan riquísimo. Entonces dice uno, bueno, ya trabajando ahí uno aprende los tips, aprende lo fino de que queden las cosas bonitas, bien hechas y sobre todo sabrosas. En fin, entonces sería un estudiar becado, ¿no? Como voy a ir a estudiar, pero me están pagando por estudiar, etcétera, ¿no? Las actividades para las redes de aprendizaje, pues eran la socialización, pero sin computadora, lo que alcanzara uno a abarcar en su bicicleta o en el camión colectivo. Eso es lo que uno podía alcanzar a formar de redes, ¿no? Difícilmente, ustedes lo saben, el teléfono era carísimo, poder hablar por teléfono fuera de la ciudad era impensable, ¿no? Los mecanismos actuales, sí, por algo es el hombre más rico del mundo, ¿no? Los mecanismos actuales, pues es el aprendizaje de fuentes lejanas, hay un proceso de transculturación, todavía hay personas, bueno, que como que no les gusta hablar con otros, etcétera, pero bueno, este proceso de transculturación nos permite aprender, obviamente, de otras culturas. A veces los cambios culturales no son favorables a nuestra cultura. Pudiéramos hablar aquí, por ejemplo, de la pérdida de las lenguas indígenas que es una maravilla tenerlas, pero a la vez, si no pueden ellos comunicarse con los que hablamos castellano y nosotros no vamos a aprender a hablar lengua indígena, entonces esa lengua indígena tiende a morir. De tal manera que a veces la transculturación no es tan buena, tampoco es mala, ¿no? Es parte del mundo globalizado o de la mundialización. Entonces esos son los mecanismos actuales, las actividades actuales, igual búsqueda y navegación en web, que a veces buscamos cosas en específico y otras veces, pues por azar vemos cosas que nos gustan y le damos una revisada y buscamos cómo se llaman esas cosas, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto a compartir en red. En términos personales, eh, pues hace muchos años aporto a la red. Pueden encontrar, por ejemplo, en el SlideShare más de 100 presentaciones de educación con más de 5 millones de visitas, tienen miles de descargas. Estas presentaciones con todo gusto están a disposición. No tienen como candado para bajarle ni nada de eso. Son presentaciones de los cursos, capacitaciones que he impartido, son más de 100 y bueno, ahí están, ¿no? En mi sitio personal, Wenceslao Miguel Verdugo Rojas.org, hay artículos sobre educación, todas las tareas que he hecho en los trabajos, en las escuelas en que he participado, tecnología y matemáticas, etcétera. En el sitio aquí de mi negocio, sonrobots.com, hay ejemplos de programas de robótica, están en texto, en C++, y hay videos en youtube.com donde están cómo funcionan los robots y cómo se ve el programa que ahí se está publicando, ¿no? Que se está compartiendo. Son programas para descargar en Arduino. Tengo otro sitio, pero bueno, aquí el precio y aparte las características que debe tener una presentación es que no tenga muchos renglones. Aquí me pasé a renglones, pero bueno, es la idea, ¿no? Esto es mi programa de mensaje y estas son mis opciones. Pues ya tengo esto. Finalmente, esa manera de conclusión, desde luego a discusión, ¿no? Que no es una verdad absoluta ni pretende decir tal cual serlo, ¿no? Creo yo que una persona autodidacta crea su entorno de aprendizaje, independientemente de las circunstancias, claro, como decía don José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Alguien no puede crear un entorno de aprendizaje enriquecido, pues si no tiene los medios para enriquecer su entorno, ¿no? O sea, pues, si no tiene computadora, ¿cómo investigar en internet? Si no tiene internet, pues cómo se va a conectar. Finalmente, cada quien se debe a sus circunstancias, pero también creo que el que quiere puede. Y si alguien de veras, en verdad quiere aprender mecánica, va a buscar la manera, pues, de aprender, ¿no? El que quiere. Creo yo entonces que cada quien crea su entorno de aprendizaje, sobre todo especialmente los autodidactas. Por otra parte, las herramientas de investigación creo yo que se han agilizado. El Google,
que antes había que hacer indizaciones, etcétera, ¿no? Las herramientas de investigación se han agilizado, la metodología de aprendizaje no tanto, ¿no? Cómo construimos nuestro aprendizaje creo yo que ha sido muy similar a cómo ha sido durante siglos. Las metodologías de enseñanza es lo que han cambiado, pero no la metodología de aprendizaje, ¿no? No hay que confundir aprendizaje con enseñanza. Se dice muy fácilmente, es que es la dinámica enseñanza-aprendizaje como si fueran cosas paralelas, pero no lo son. No siempre que enseñamos, nuestros alumnos aprenden. No siempre que aprendemos es porque nos enseñaron. Entonces, de vuelta, creo yo que la metodología de enseñanza sí ha cambiado, pero la metodología de aprendizaje no ha cambiado tanto. Se mantiene muy similar a como ha sido durante siglos. Podemos enriquecer, otro punto, podemos enriquecer nuestro PLE con las aportaciones de otras personas. Esto no quiere decir que copiar y pegar. Quiere decir como muchas cosas que sabemos las aprendimos copiando. Aprendemos a comer, a caminar, a platicar. Lo aprendemos copiando de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos. Y bueno, así también cómo ellos aprenden, cómo crean ellos su entorno de aprendizaje, también así lo hacemos nosotros, ¿no? Eh, no necesariamente como copiar fielmente, ¿no? Copiamos ciertos elementos, lo que nos gusta de otras personas, lo que no nos gusta, pues no lo copiamos y creamos nuestro entorno con aportaciones pues, de otras personas. Y finalmente, recalcar, bueno, que cada quien tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Uno de los grandes errores, creo yo, del sistema educativo es dar por hecho, o que se dio por hecho durante muchos años, que todos aprendíamos al mismo tiempo. Es decir, el plan y programa de estudios indica, por ejemplo, que todos los niños de la República tienen que aprender la raíz cuadrada el miércoles a las 10 de la mañana. Y no había otra oportunidad, y así tenía que ser. Creo yo que habrá quienes lo aprendan antes, habrá quienes nunca lo aprendan, habrá quienes lo aprendan el jueves o el martes, etcétera. Cada quien tiene un ritmo diferente de aprendizaje y creo yo que pues es fundamental para crear o que cada quien cree su entorno de aprendizaje. Este, pues, finalmente aquí encontramos ya el tesoro, ¿no? En esta conclusión, discusión. Y bueno, pues gracias por su atención.